La degradación del suelo es un tema de relevancia nacional. La presión para incrementar la producción de alimentos para una población en constante crecimiento ha fomentado los cambios de uso del suelo para la apertura de nuevas áreas para las actividades básicas como la agricultura y la ganadería, y al mismo tiempo ha condicionado la sobreexplotación de los terrenos agrícolas sin importar el deterioro que el uso indiscriminado de agroquímicos y de aguas residuales puedan provocar. Haldeman y sus colaboradores definieron a la degradación del suelo causada por el hombre como la reducción de la capacidad productiva de la tierra, presente y futura, como resultado de las actividades humanas. Los procesos de degradación de suelos comúnmente se estudian desde dos perspectivas. Por una parte, se consideran a aquellos que involucran el desplazamiento de los materiales del suelo y que tienen como agentes causativos tanto a la erosión hídrica como a la eólica. Y por la otra, se agrupan a los que promueven el deterioro interno del suelo, y dentro de estos se consideran a la degradación física y a la degradación química, donde, por citar algunos ejemplos, se ubican la pérdida de la función productiva, los hundimientos del suelo, la salinización y la declinación de la fertilidad de los suelos. En México, este fenómeno se ha estudiado desde inicios de los años 90 del siglo pasado, cuando, a solicitud de la FAO, se convocó a expertos en el tema para conocer el estado de la degradación de los suelos a nivel mundial. El resultado fue un mapa con escala 1 a 8 millones en el que se regionalizó al país en grandes áreas de acuerdo con su fisiografía y se le asignó a cada una de ellas su correspondiente categoría relacionada con la degradación de los suelos. Para 1999, la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Colegio de Posgraduados firmaron un convenio de colaboración para conocer el estado de la degradación de los suelos causada por el hombre en la República Mexicana, con el compromiso de generar la cartografía con una escala de 1 a 1 millón, es decir, la información del territorio nacional se reportaría en 8 cartas de acuerdo con el formato del INEGI. Para tal fin, la Semarnap aportó los recursos económicos y por su parte el Colpos preparó a un grupo de evaluadores quienes fueron los encargados de recopilar la información de campo. Los resultados mostraron, como era de esperarse, que en la medida que se incrementa la escala de trabajo, se reducen las superficies de las áreas afectadas y las cifras que se generan son más apegadas con la realidad. Con fundamento en lo anterior y para el año 2001, la ahora Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conviene nuevamente con el Colegio de Posgraduados desarrollar un nuevo estudio de degradación de suelos con carácter nacional, pero con un nivel de detalle superior, y la escala de publicación de la cartografía resultante sería 1 a 250.000. Nuevamente la Secretaría de Estado aportaría los recursos económicos y el Colegio de Posgraduados aportó el personal para la evaluación, quienes durante 5 meses de intenso trabajo laboraron en campo. Las 9 brigadas de trabajo recopilaron la información relacionada con los procesos de degradación del suelo causada por el hombre a lo largo y ancho de nuestra nación, su grado de afectación, sus causas, la extensión que ocupaban dentro de cada unidad cartográfica, así como de la velocidad con que ocurre el proceso. La metodología empleada para este estudio correspondió con la propuesta por Van Leyden y Haldeman de 1997, conocidas por sus siglas en inglés como ASOT. Para la planificación de los recorridos de campo, se utilizaron espaciomapas con escala 1 a 250.000, así como las cartas topográficas de la misma escala, que son materiales publicados por el INEGI. Se recorrieron más de 150.000 kilómetros de vías terrestres y se colectaron fotografías de los principales procesos de degradación de los suelos. Como primer resultado del estudio, se generó una base de datos constituida para los 16.040 sistemas terrestres definidos previos al trabajo de campo con un enfoque paisajista, producto de la fotointerpretación de los mosaicos satelitales. Esta base de datos contiene la información de la degradación de los suelos causada por el hombre. Para cada unidad cartográfica puede existir de 1 a 5 procesos y sus respectivas causas, pero para los fines cartográficos solamente se representó el proceso degradativo dominante en cuanto a su extensión. Con respecto a la cartografía impresa, se editaron para la República Mexicana 121 mapas con escala 1 a 250.000 y de manera adicional se elaboraron los mapas correspondientes con cada una de las entidades federativas, además de 37 mapas para las regiones hidrológicas del país definidas por la Comisión Nacional del Agua,
así como 47 mapas que corresponden con las regiones ecológicas menores definidas por el Instituto Nacional de Ecología, además del mapa nacional. Como material adicional al escrito correspondiente con la memoria nacional, se elaboró una fototeca, constituida por 900 imágenes que muestran los principales procesos de degradación de los suelos en las diferentes latitudes del territorio nacional, evidencia fehaciente del arduo trabajo durante la fase de campo. Las cifras, resultado del estudio, son considerados como la información oficial que maneja la Semarnat en México. En ellas, se señala que el 45% de los suelos del territorio nacional están afectados por algún proceso de degradación causado por el hombre. Un 25% se consideran como terrenos sin uso y solo el 28% como terrenos estables, y han sido expuestos por distintos panelistas a nivel internacional. Estudios como este posicionan a nuestra nación en un lugar privilegiado, pues es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con este acervo informativo. Desde el exterior, se considera a México como una nación que se ocupa del estudio de sus recursos naturales y, en definitiva, sus resultados han sido la base para la planeación de las estrategias enfocadas al combate de la desertificación del territorio nacional. Por otra parte, en el ámbito académico-científico, la base de datos y la cartografía de los sistemas terrestres se han empleado para continuar con la generación de información, como el caso del estudio de la degradación de los suelos en las cuencas hidrográficas de México, trabajo que fue realizado por Garrido y Kotler en el año 2007, por citar un ejemplo. En este contexto, el Colegio de Posgraduados como institución ha participado activamente y es a través del posgrado en edafología donde sus investigadores han realizado aportes en las distintas evaluaciones de la degradación de los suelos de México. El doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio aportó su vasta experiencia en el panel de expertos convocado por la FAO a través de Oldeman en 1991 y fungió como coordinador de los proyectos de la evaluación de la degradación del suelo con escala 1 a 1 millón de 1999 y del trabajo con escala 1 a 250.000 del 2001. Bajo su tutela y liderazgo, se capacitó al personal que evaluó los procesos de degradación de suelos directamente en campo, en las distintas etapas. Entre ellos, se enlistan los nombres de quienes recorrieron el país recopilando la información de primera mano, es decir, esa materia prima que alimentó la citada base de datos. El año 2015 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Suelos, recurso natural que se ha considerado como no renovable en el corto tiempo. En la actualidad, la rehabilitación de las áreas degradadas tiene un costo que oscila entre los 5.000 pesos en los terrenos agrícolas hasta los $20.000 por hectárea en aquellas zonas en donde se requieren grandes obras de ingeniería para devolverle a los suelos su función productiva. La formación de 1 centímetro de suelo le toma a la naturaleza en promedio 50 años, en áreas donde existe una constante deposición de materiales, como en los andosoles y los fluvisoles, mientras que en las áreas donde el material parental es granito y se llegan a formar arenosoles, este proceso se puede extender por varios cientos o inclusive miles de años. En contraste, para su deterioro, basta el tiempo que le toma a un humano, en muchos casos, firmar un documento. Frenar la degradación de los suelos de nuestro país debe ser una acción preponderante, que desde los usuarios del recurso hasta los tomadores de decisiones deben considerar. Es nuestra responsabilidad heredar suelos sanos a las futuras generaciones para que se garantice la producción de alimentos de una manera inocua. Un manejo agronómico adecuado, en el que se diseñen trajes a la medida en concordancia con el ecosistema, es prioritario para tener resultados positivos en el combate del deterioro de los suelos y de la desertificación del territorio nacional.